video, donde mi compañera Paulina Escamilla Luna y su servidora Julieta Ibarra Flores les explicaremos un código con la descripción de cada una de las líneas. Consideramos que este proyecto es sumamente relevante, ya que es muy importante reconocer cada una de las funciones de las líneas de código que utilizamos día a día en nuestros trabajos. Iniciamos con explicando qué es lo que vamos a hacer. En este código vamos a realizar una calculadora de funciones trigonométricas en el programa de Dev C++, utilizando el lenguaje de programación C++ o C++. Ok, en el código que tenemos aquí iniciamos dando las indicaciones de lo que vamos a hacer, con el título de que se va a crear una calculadora trigonométrica y con las indicaciones de que se va a ingresar un ángulo por el usuario en grados y ese tipo de instrucciones. ¿Ok? Ahora sí, adentrándonos más a la parte del código, vamos a explicar una de las partes más importantes que tenemos aquí, que son las bibliotecas. Iniciamos con la biblioteca IOStream. La biblioteca IOStream permite organizar el código en grupos lógicos y evitan conflictos de nombres que pueden producirse cuando el programa utiliza varias bibliotecas. La biblioteca stdlib.h en Dev C++ proporciona un conjunto de funciones y constantes que son útiles para diversas tareas relacionadas con la gestión de memoria o las conversiones de tipos de datos y en otras operaciones comunes de los programas como C++. Algunas funciones que tiene esta biblioteca es la gestión de memoria dinámica, la conversión de cadenas y otros tipos de datos, la generación de números aleatorios, la gestión de procesos y la gestión de archivos. Continuamos con la biblioteca conio.h. Esta, también conocida como conio o Console Input Output, proporciona funciones para realizar operaciones de entrada y salida de la consola de manera más sencilla y rápida en sistemas operativos basados en Windows. Una de las funciones más comunes que ofrece esta biblioteca, por mencionar algunos ejemplos, es el limpiar pantalla de la consola, el imprimir el texto en la pantalla utilizando un formato similar al printf que utilizamos en otras bibliotecas con el comando cprintf. Y por último, la biblioteca windows.h. Esta biblioteca proporciona acceso a una amplia gama de funciones y estructuras de datos para programar en entornos Windows y utilizando este lenguaje de programación que es C++. Algunas de estas características y funcionalidades que Windows H ofrece, es la manipulación de ventanas y mensajes de ventanas, también la entrada y salida de la consola avanzada, manipulación de archivos y directorios y la comunicación entre procesos. Ahora sí, iniciando a la parte siguiente de nuestro código, tenemos esta indicación en esta línea 8 que dice Using Namespace std. Esta línea creo que somos muy familiares con esta indicación, ya que la usamos en todos nuestros códigos. Pero es muy importante identificar qué es y para qué sirve. Esta instrucción es una directiva de espacio de nombres que permite al programador usar todos los símbolos como funciones, clases y variables que están definidos dentro del espacio de nombres std, que es la abreviatura de estándar, sin necesidad de calificarlos con el prefijo std. Ok, después de aquí tenemos el main, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos los corchetes. Estos corchetes van a ser en donde se englobe todo nuestro código, por lo cual es muy importante ponerlos porque ahí es donde se desarrolla todo lo que vamos a hacer. Después definimos nuestra constante float. Float nos va a servir para decimales y para números negativos. En este caso vamos a definir la constante pi junto con todos los decimales que queramos agregar. Perdón. En este caso vamos a agregar bastantes decimales. Lo vamos a poner como 3.14, 15, 92, 65. Después definimos el carácter G, que este nos va a servir para acceder al cursor de la ventana de aplicación. Ok. Después, en la línea 13 tenemos algo que dice handle cur. En este caso, handle es un tipo definido de Windows, de la biblioteca de Windows, y es un tipo de datos que representa un identificador de objeto, como un archivo, una tubería o un recurso del sistema en general. En general, es una manera de referenciar y acceder a estos objetos en el sistema operativo de Windows. Y la variable cur, que es la que
le sigue está destinada a almacenar un handle obtenido de alguna función, como el getStdHandle, que lo estaremos viendo unos renglones más adelante. Y devuelve un handle para la entrada, la salida o error estándar de la consola. Justo aquí en la línea posterior vemos que se utiliza la instrucción dada posteriormente. Vemos que dice cur es igual a getStdHandle. La función getStdHandle en C++ se utiliza para obtener un identificador de acceso al archivo para la entrada, salida o error estándar del proceso. Esta función es útil cuando se trabaja con operaciones de entrada y salida estándar en un entorno de consola de Windows. Por eso estamos utilizando esta biblioteca. Ok, a partir de aquí, en la línea 16 tenemos CORD-P. ¿Qué significa esto? Bueno, CORD es una estructura de la biblioteca de Windows que se utiliza para representar coordenadas de un sistema de coordenadas bidimensional. Esta estructura se utiliza comúnmente para especificar posiciones en la pantalla. Esta estructura tiene dos miembros, que son X y Y, que representan las coordenadas horizontal y vertical, respectivamente. Continuemos con las siguientes líneas. Vemos que aquí nos dice char option y tiene un espacio en blanco. Este lo vamos a utilizar para guardar la opción que quiere el usuario. Y la línea siguiente es para dar el espacio a que el usuario escriba el ángulo que se va a usar para las funciones trigonométricas que se requieran. Después de esto, tenemos salida de datos. Tenemos varias líneas, 6 líneas para ser preciso, de salida de datos. Y estas principalmente nos sirven para comunicarnos con el usuario y darle a entender y darle a conocer qué es lo que va a usar en esta calculadora. Aquí tenemos, por ejemplo, el título de calculadora funciones trigonométricas básicas, que pues es el título de nuestro trabajo, seguido de una línea completa de asteriscos. Esto es meramente por estética y para dar a entender dónde se diferencia el título junto con el menú de cosas y de opciones que tenemos. Después tenemos la lista de funciones trigonométricas, otra vez para dar a entender al usuario qué significa o para qué les van a servir las siguientes opciones. Nuestra primera opción, que es el seno, la segunda el coseno y la tercera la tangente. Estas líneas todas finalizadas con NL, que nos va a ayudar a que salte la línea y pues tenga un formato más apreciable. Después tenemos las líneas P igual a 5 y P igual a 10, seguidos de pues todo lo que le resta a esta línea de código. ¿Para qué nos va a servir esto? Para indicarle al programa dónde tiene que ubicar el mensaje de salida que mostramos a continuación. En este caso, él selecciona el número correspondiente a la función deseada. Esto, como mencioné, le va a ayudar al programa a saber dónde tiene que ubicar esto en la pantalla que se va a mostrar al usuario. En las líneas siguientes tiene algo muy similar, indicando la posición en la que se debe mostrar el mensaje, pero es un mensaje diferente esta vez. Y por último, en la siguiente línea tenemos px igual a 65, p.y igual a 10. Esto igual es para mostrar el mensaje de salida, pero este tiene una finalidad un poco diferente, ya que en esta línea se captura la selección del usuario. En la siguiente línea está la expresión switch. Esta se evalúa una vez. Luego, el flujo de control pasa al caso que coincida con el valor de la expresión. Si el valor de la expresión coincide con uno de los valores de los casos, el código dentro de este se ejecuta. Y el break, que está abajo, se utiliza para salir del switch, después de que se haya ejecutado el código de un caso. Entonces, en cada caso, ahí se puso el switch, como vemos en la línea, caso 1, caso 2, caso 3, y después se ingresa el valor del ángulo en grados. Entonces ahí también en la siguiente línea se lee el ángulo y pues después se hace la operación y se convierte el ángulo a radianes. Después se vuelve a abrir el switch y aquí pues es el caso 1 y pues se imprime, se hace como la conversión a radianes y se imprime el seno de y ponen como todo lo que va a ir ahí y el break para cerrar el switch, perdón. En el caso 2 igual se hace lo mismo, el resultado de los ángulos, o sea, se convierte a los ángulos y se imprime el coseno, ese es lo único que difiere, y se cierra el break. Y en la otra línea, que es el caso 3, se vuelve a hacer lo mismo, pero pues con tangente, y se imprime la tangente de y pues se cierra el break. Y luego, para cerrar el switch que pusimos, se cierra con un break. Después es como la función de pcin, que es sí, entonces ¿qué hacemos con el no? Es, pues si la opción no es correcta o si alguno de
de las cantidades que pusieron no es válida o no se puede calcular, el programa imprime un mensaje que dice que la opción no es válida junto con un pequeño sonido de timbre para que el usuario se dé cuenta pues que no es válido sus valores que puso el usuario. Después se imprimen 2 líneas en blanco para que se mejore la presentación en la consola. Y después se retorna a 0 para indicar que el programa pues se ejecutó correctamente, si es que el programa se ejecutó correctamente y no paró donde decía que pues los valores no eran válidos. Y pues esto es una convención como en C++, para indicar que pues el programa pues estuvo bien hecho. Bueno, esto es una calculadora trigonométrica. Como podemos ver, aquí podemos calcular el seno, coseno y la tangente. Y pues esto se hace ya que nosotros pues ingresamos los valores en ángulos y lo calcula hasta convertirlo a radianes, y esto se calcula con el seno, coseno y la tangente. Y después, cuando se tiene esto, pues se imprimen los resultados, o en su defecto, cuando los valores que pusieron no son válidos, se imprime un mensaje que dice que pues, los valores no son válidos, y también se pone como un pequeño timbre de sonido para indicar al usuario que su valor no es válido. Entonces, pues esta calculadora es muy útil en como algunos aspectos de las matemáticas.